Nos reúne un mismo deseo, vivir y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz, Jesucristo. El Señor nos expresa. Yo soy el autor y consumador de la fe. Y este canal de YouTube, de esta comunidad de Sin Muros y Puertas Abiertas, es lo que predica, es lo que enseña, que todos pongamos nuestros ojos en Él. Los invito a que hagan ustedes su suscripción, a que hagan sus comentarios, a que nos hagamos conocidos a muchas personas. Eso hace que la escritura corra a gran velocidad a cada rincón del mundo. Un abracito a todos y muchas bendiciones. Invitarlos a todos a suscribirse, a hacer sus comentarios en este canal, en el nuevo canal que se llama Sin Muros y Puertas Abiertas 2, donde también están todas las enseñanzas. También invitación a escucharlas, son muy interesantes, de una riqueza extraordinaria, que digamos que se han llevado durante estos años y con mucho amor, con mucha esperanza, agradecidos con Dios por todo lo que nos ha venido dando y que se ha ido exponiendo. Realmente, como decía Alex el domingo pasado, hizo una introducción para esta semana hablar de fundamento, de madurez, de ya una vida en el Señor, ¿cierto? Entonces, pues eso es lo que uno como expositor o como servidor de Dios es lo que quisiera que se lograra en la comunidad, en las familias de la comunidad. Estabilidad, firmeza, fundamento, madurez, crecimiento, cada día parecernos un poco más al Señor Jesucristo. Todos tenemos algunas situaciones. Ayer conversábamos con mi esposa de nuestras situaciones, de nuestras vivencias un poco, hay veces complicadas, pero que definitivamente lo que nos sostiene, lo que nos mantiene en esta vida, digamos que de deleite, es el piso que, que se ha logrado a través del estudio de la Escritura, a través de dejarse uno guiar por el Espíritu Santo, que son cosas que pues son tareas que nos toca llevar a cabo con el día tras día. Ayer ya ya pasó, mañana todavía no existe, pero nos vamos preparando todos los días en la comunión con Dios, en la comunión con nuestro Señor Jesucristo, bajo la dirección de su Santo Espíritu. Entonces, de eso se va a tratar esta lectura también, y de eso se trata las enseñanzas que llevamos nosotros en esta comunidad virtual. Así que los invito a que las escuchen, a que se deleiten en ellas, a que estudien de parte suya cada enseñanza que escuchen, la estudien, no se queden con la información que recibieron, sino que estudien, que eso es lo que realmente a nosotros nos da un piso bien firme. Bien, 1 Corintios 15, del 1 al 4, dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Además, les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creen en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda, alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quiero resaltar un poquito que Corintios habla del piso de todos nosotros, que es el Evangelio: muerte, sepultura, resurrección de nuestro Señor Jesucristo y ascensión a los cielos. Estamos seguros de ello, lo hemos creído y por eso estamos acá. Esa es nuestra plataforma, nuestro piso.
Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dijo Pedro, y eso era lo que estaba hablando aquí. Tú eres muerte, sepultura, resurrección y ascensión a los cielos. Entonces, eso genera un piso. Pero también nos dice Pedro que para que nosotros podamos vivir eso también, ese piso, para que sea real en nosotros, que nos debemos humillar bajo la poderosa mano de Dios. Él es el que hace, Él es el que guía, es el que enseña, Él, ¿cierto? Que todo lo que las ansiedades, las angustias, todo, tienen que ir es a Él definitivamente tienen que ir a Él, porque eso hacemos los que hemos creído en el Evangelio. Los que hemos creído en el Evangelio, pues nos sometemos, no por obligación, sino en la libertad a la que nos llamó, a una buena voluntad agradable y perfecta. Entonces, los padecimientos suyos y los míos los padecen la mayoría de los hermanos en el mundo, dice la Escritura. Todos tienen situaciones difíciles, pero la invitación desde aquí, desde Corintios, la lectura de hoy es, tenemos un piso, hay una base sólida para ustedes, para mí, a pesar de las circunstancias, ¿cierto? Entonces, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, no estamos aquí porque quisimos, sino porque Él nos llamó en Jesucristo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, el paso por la tierra, Él mismo, nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. 4 cositas muy lindas que hace Dios con aquel que le busca. Postrado ante Él, humillado ante Él, en dependencia absoluta, estando ya en ese piso, en ese fundamento que tenemos, en esa roca sólida que es la revelación divina de quién es Cristo. Él mismo nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Ahí es donde nosotros adquirimos en ese trasegar, en esa vida, en este paso, como dice acá, después de que haya padecido por un poco de tiempo, es el tiempito que vamos a pasar aquí como creyentes sobre la tierra. No va a ser fácil por la carne, por lo que ella pide, por todas las situaciones complejas que nos acontecen, ¿cierto? Él nos va a fortalecer, nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Él, ¿cómo? Humillados a Él, creyéndole a Él, dependiendo 100% de Él, no este pedacito que yo puedo hacer y el otro lo hace Dios, y entonces listo, como esto yo ya no lo puedo hacer, entonces él hace el pedacito que yo no puedo. No, nuestra vida tiene que ser Él, la vida completa, toda nuestra vida completa tiene que estar en las manos del Señor, y cualquier embate o cualquier situación o cualquier realidad que lo esté molestando, o en la área que sea, se va a poder superar en ese piso y bajo esa promesa de Dios, que Él es el que fortalece, el que afirma, el que establece, el que perfecciona. Bueno, hermanos, me alegra saber que nuevamente venimos a comer de ese alimento que produce vida, ese alimento que es Él el que la da. Solo una persona que estuvo hace 8 días que pudo ver de esa verdad de Dios, que pueda llevar, que entendieron, que vieron, que les dijo el Señor, qué reflexión les llevó a esa verdad. Estuve meditando en la semana, en lo que sea el domingo, y definitivamente el Señor me afirmaba eh, que, que esa es la historia de la humanidad, ¿no? En mi caso, pues en nuestro caso, como familia, es nuestra historia y su gran amor, a pesar de poder ver la condición de nuestro corazón desde la caída y poder ver la redención, el amor y el cuidado del Padre siempre con nosotros, a pesar de nosotros, a pesar de a veces decidir no por Él. Entonces, eso era lo que el Señor me hablaba a través de nuevo de la enseñanza y era su infinito amor por nosotros y su cuidado y la esperanza en Él, que a pesar pues de que uno pueda a veces dejar de confiar, dejar de verlo a Él, dejar de poner su mirada en Él, descuidar su relación con Él y errar pues en las decisiones que va tomando en su vida. Su amor está ahí presente y Él está dispuesto a volver a escuchar, Él está siempre dispuesto y ya no está esa espada cuidando el árbol de la vida y ahora puedo decidir tranquilamente por Él y bueno,
eso es más o menos lo que medité. Bueno, hermanos, hace 8 días podíamos ver paso a paso cómo Dios nos empieza a enseñar a través de una cita que dice, conózcanme y entiéndanme. Y cuando uno lo invitan a uno a que conocer y entender es porque realmente a veces pensamos o hablamos y creemos que lo conocemos, pero realmente no es así. Y nos lleva a Dios a enseñarnos de una manera no para juzgarnos, no para maltratarnos, sino que nos involucra, nos conduce. Y cuando uno empieza a decir, bueno, Señor, yo acepto esa invitación, entro a Génesis y empiezo a estudiar Génesis y dice, bueno, ¿qué veo? ¿Qué me dice Dios? ¿Sí? Mm, y a veces de lo que yo pienso o lo que yo creo que es vida, pues realmente eso no es lo que me define a mí como creyente, como hijo de Dios. Amén por por las bendiciones, amén por lo que Dios da, amén por lo que podemos hacer, amén porque tenemos varias cosas que Dios nos ha bendecido, pero eso no es lo que define, eso no produce paz. Entonces Él me lleva en Génesis para poder entender quién soy, pero también ver un Padre que va paso a paso. Me dice, y dice, entonces dice Dios, hagamos al hombre, hace un diseño del hombre y me lleva a un lugar que ya creó y me lleva para qué me lleva a ese lugar, ¿no? Y empieza a hacerme, a mostrarme realmente que estoy para, para representar, soy la foto de alguien que me dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Entonces, qué tan tremendo es que Dios me dice, es que yo te hice para que me expreses a mí, me representes, me conozcas. Y ahí empieza la historia a ver un cambio diferente, ¿sí? Vivía en una unidad y en una época el hombre no vivía esa unidad. ¿Qué pasó? Porque esa imagen que era reflejarlo, él ya no se veía. Pues me enseña la escritura que el hombre toma una decisión que cree en eso que ve a través de lo que escucha, a través de lo que está pensando el hombre y empieza a ser afectado realmente. Y creyó en lo que comió y eso lo separó, lo llevó, lo alejó a lo que realmente Dios tenía para él. Dios nos muestra esa realidad y una realidad en la que el hombre entendía la parte espiritual. Entonces yo veo ahí cómo el hombre hace el cuerpo, cómo el hombre también aparece el alma a través del espíritu, se fusionan y aparece el alma tiene mente, tiene voluntad, tiene emociones. O sea que un hombre que tiene la capacidad de no solo de decidir, sino de generar ideas en esa mente. Tenemos un corazón renovado, nuevo en el Señor para entender esa verdad de Dios a algo que antes por la decisión ya no entendíamos. Ahora lo entendemos porque vivimos el presente del Señor Jesucristo. Y ese presente me hace entender que cuando yo tengo un corazón nuevo, ¿por qué es un corazón nuevo? Entonces me lleva a ir un poco más a esa profundidad de Dios. Un corazón nuevo donde yo puedo entender, discernir, revelar eso que necesito entender y que a veces nos vemos en lo básico de Dios. ¿Sí? Y cuando el hombre entiende, pues su mente es naturalmente renovada día a día a través de esa relación, de ese descubrir, de ese entender esa parte espiritual. Pero, ¿qué pasa? El hombre el hombre decide en esa verdad y ¿qué pasa? Se separó de Dios, tanto que esa separación lo llama a Dios y lo empezamos a ver muerte. Se separó de la misma vida con que él estaba aprendiendo, esa misma vida que el hombre se edificaba y ya no podía expresarlo. Entonces, es una historia que de verdad lo lleva a uno a aterrizar un poco y no ver a un Dios
ahí nunca dice es que lo cantaleteó, es que no, él lleva al hombre a decirle, ¿dónde estás? Le hace una pregunta que a veces deberíamos de preguntarnos, ¿dónde estoy yo en esta realidad que ya es, que es consumado, que es una verdad? ¿Dónde está? ¿Sí? ¿Dónde estoy yo? Entonces, es una pregunta que Dios nos lleva a aprender y nos enseña, bueno, ¿qué lleva una pregunta cuando Dios me la hace? Pues me lleva a reflexionar, posiblemente me lleva a confrontarme, pero también me ubica realmente quién soy. Si Dios dice que vivo una unidad con Él, que estoy para expresar esa verdad de Dios, que tengo un cuerpo donde todos pueden ver ese amor, ese gozo, esa paz con que yo me alimento, el que yo me alimento realmente. Entonces, ¿qué pasa? Y quiero leerles Génesis 5:1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Pero dice acá, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su imagen, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Miren lo tremendo del ver cómo la palabra nos enseña qué tan importante es ir a la escritura, qué tan importante es poder, por ejemplo, a mí un hermano en la fe me dijo, venga, pon mucha atención cuando Dios habla. No vayas a la ligera, váyase suave, no hay afán. Y algo que no me gustó, pero cómo me ha servido entender esa verdad. Tú eres un parvulito. Tú no eres un letrado, tú no eres un niño que vas empezando a caminar en él. Y yo pensé que sabía, que conocía de esa verdad, pero Dios me lleva a que no, y que debo de ser humilde y empezar a entender qué es lo que Dios me quiere enseñar. Entonces, lo que el origen de Dios, que era que él pudiera, el hombre, reflejarlo, no reflejaba que él mismo. No era Dios lo que refleja. ¿Por qué? Porque él decidió comer de un fruto que lo separó y lo llevó a esa separación y ha afectado. Tanto que el hombre ahora vive ya no vivimos en lo espiritual, o deberíamos de vivir en lo espiritual porque ya estamos en lo espiritual. Pero todavía muchos de los seres humanos viven en lo natural de Dios. Y pues esa separación afectó todo, nuestra mente, todo nuestro ser, y todo eso nos lleva a muchas cosas. Tanto que el hombre muestra una imagen y una foto de él mismo, no del que lo creó. Y ahí empieza algo que era incorruptible, se empezó a corromper ese pensamiento y empiezan generación en generación a sacarnos, a alejarnos de Dios. Era la prioridad, el primer plano era él, aprender de él, alimentarme de él, vivir en él, en esa vida. Pero ¿qué pasó? Por mi decisión lo llevé a un segundo plano. Y empieza Dios un proceso día a día a mostrarme a través de una sombra que ya no es una sombra. El hoy ya no es una sombra, es una realidad, es Cristo, es el Señor Jesucristo. Y me dice, fundamentese ahí, viva en él. Entonces, doy esta pequeña paseo para que podamos entender qué es lo que Dios quiere realmente. Y nos lleva día a día a ir a ese camino, a ese camino, a ese paso a paso, ese paso a paso. Entonces, hoy vamos a hacer el mismo ejercicio participativo, vamos a hacer preguntas y vamos a empezar a hablar de qué es la madurez. Y vamos a llevar, como me han enseñado varios hermanos, vamos a primero a entrar qué vivían esas personas, cómo veían, cuál era el río realmente que había en ese momento, que había en esa ciudad, para que Pablo
porque voy a hablar de Pablo, llevé a hacer una carta donde él en algún momento estuvo, les enseñó y lo llevé a aterrizar un poco más. Y vamos a hacer unas preguntas, vamos a leer 2 veces esa escritura, pero primero los voy a contextualizar. Entonces, vamos a hablar de Primera de Corintios y vamos a ir a Primera de Corintios 3:1. Todavía no lo vamos a leer, pero llévense ahí a Primera de Corintios 3:1. Y vamos a hablar sobre los hermanos de Corintios. Entonces, ¿qué tipo de ciudad era Corinto? Y vamos a empezar a darle cuerpo a esta enseñanza de lo que Dios quiere, no de lo que el hombre quiere, sino qué es lo que el Señor me quiere mostrar a través de una verdad. Entonces, ¿qué tipo de ciudad era Corinto? Corinto era una de las ciudades más importantes del mundo romano en ese tiempo. No era solo una ciudad grande, era estratégica, ¿sí? O sea que estaba entre 2 mares, este y oeste. Eso era muy importante en la época antigua. Tenía 2 puertos, comercio constante, entrada y salida constante. Era un punto de paso obligatorio para entrar. O sea que todo el mundo pasaba por Corinto. Así de importante era esa ciudad. Era una ciudad rica, porque era muy comercial y eran ambiciosos ahí. A través de lo que era esa riqueza, también habían cositas que empezaron a ser ambiciosos. Empezaron a tener orgullo, competencia y deseo de sobresalir. Habían varias influencias, romanos, judíos, griegos, y había varias influencias sobre esa ciudad. Entonces, varios conceptos, varios pensamientos, varios conocimientos que no tenían nada que ver con Dios. Eran maestros que competían por seguidores. La gente elegía a quién seguir. Era una ciudad también muy reconocida, muy hablada por su manera inmoral y sexual. Habían templos paganos, prostitución ritual, vida desenfrenada, vivían en un desorden impresionante. En Corinto hacían unos juegos que se llaman los juegos ísmicos, como si fuera una olimpiada en ese tiempo. ¿Y que había? Tenían una mentalidad de competencia, búsqueda de reconocimiento, deseo de ganar y destacar. Y eso lo llevó a un pensamiento. Y eso empezó a esos hermanos hermanos en Corinto que eran creyentes, los llevó a algo, ¿sí? Entonces, dice Pablo a través de una carta, porque él había ido, pero en ese momento que escribe Corinto no estaba en Corinto, estaba en Éfeso. Y él empieza a escribir una carta y les dice, porque él los llevó a un paso a paso. Les dio un alimento, les empezó a que ellos empezaron a entender, pero ¿a qué vieron? ¿Qué fue lo que vieron? Que eso es lo que vamos a entender. Y dice 1 Corintios 1:11, porque he sido informado acerca de vosotros. O sea, alguien les da un informe y les dice, esto es lo que están viviendo actualmente, y empieza a hacer una carta donde nos lleva a eso. Y vamos a estudiar a esa carta. Y si alguien tiene una versión que no salga de este contexto y no volvemos a leerla 2 veces esta misma escritura para poder entender, porque ese es el modelo al que Dios nos quiere llevar. Ven, yo leo y me hago preguntas para llevarme a ubicarme quién soy en la historia, dónde estoy ahí, qué es lo que Dios me quiere enseñar ahí. Y vamos a aprender sobre esa verdad. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales,
como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Otro hermano que pueda volver a leer otra vez esta escritura. ¿Qué es lo que Pablo quiere enseñar a través de lo que ha venido aprendiendo del Señor Jesucristo? Y ese Padre impresionante. Hermanos míos, antes de ahora no les pude hablar como a quienes ya tienen el Espíritu de Dios, porque ustedes se comportaban como la gente pecadora de este mundo. Por eso tuve que hablarles como si apenas comenzaran a creer en Cristo. En vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas, porque ustedes parecen niños pequeños que apenas pueden tomar leche y no alimentos fuertes. En aquel entonces no estaban preparados para entender cosas más difíciles. Y todavía no lo están, porque pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. Tienen celos los unos de los otros y se pelean entre ustedes. Porque cuando uno dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro contesta, yo soy seguidor de Apolo, están actuando como la gente de este mundo. ¿No se dan cuenta de que así se comportan los pecadores? Después de todo, Apolo y yo somos servidores de Dios para ayudarlos a creer en Cristo, en Jesucristo. Cada uno de nosotros hizo lo que el Señor nos mandó a hacer. Yo les anuncié a ustedes la buena noticia de Jesucristo y Apolo les enseñó a seguir confiando en Él, pero es Dios quien los ha hecho confiar más en Cristo. Así que lo importante no es quién anuncia la noticia ni quién la enseña.
El único importante es Dios, que es quien aumenta nuestra confianza en Cristo. Tanta importancia tienen los que anuncian la noticia como los que la enseñan. Cada uno de ellos recibirá su premio según el trabajo que hayan hecho. Apolo y yo somos servidores de Dios. Y ustedes, Corintios, son como un campo de trigo, como un edificio construido por Dios, del cual Dios es el dueño. Dios, por su bondad, me permitió actuar como si yo fuera el arquitecto de ese edificio. Y yo, como buen arquitecto, puse una base firme. ¿Cuál es? Les di la buena noticia de Jesucristo. Luego, otros construyeron sobre esa base, pero cada uno debe tener cuidado de la manera en que construye, porque nadie puede poner una base distinta a la que ya está puesta, y esa base es Jesucristo. A partir de esa base podemos seguir construyendo con oro, plata, piedras preciosas, madera, paja o caña. Pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. Si lo que uno enseñó pasa la prueba del fuego, recibirá un premio. En cambio, si no pasa esa prueba, lo perderá todo, aunque él se salvará como si escapara del fuego. ¿Acaso no saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Amén. Ustedes son el templo santo de Dios. A cualquiera que destruya su templo, Dios también lo destruirá. No se engañen a ustedes mismos. Si alguno cree que es muy sabio y que sabe mucho de las cosas de este mundo, para ser sabio de verdad, debe comportarse como un ignorante. Porque para Dios, la sabiduría de este mundo es una tontería. Como dice la Biblia, Dios hace que los sabios caigan en sus propias trampas. Y también dice, bien sabe nuestro Dios las tonterías que a los sabios se les ocurren. Por lo tanto, nadie se llene de orgullo por lo que hacen los simples seres humanos. En realidad, todo es de ustedes. Pablo, Apolos, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, el presente y el futuro. Todo es de ustedes y ustedes son de Cristo y Cristo de Dios. Tremenda carta para, para, para uno aprender y qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Recuerde que estamos hechos a base de una imagen que es la que debemos demostrar que es el Señor Jesucristo. Y nos ha dado todas las características para poder aprender de esta misma verdad. Entonces, le hago la primera pregunta. ¿Qué significa a través de lo que hemos venido leyendo? ¿Qué pudo ver? ¿Qué significa madurez? Yo creo, hermano, que es, la madurez en el contexto que lo estamos viendo es entender la posición que tenemos en Dios, que estamos en una evolución, en un crecimiento, no evolución, corrijo, en un crecimiento, para cada día asemejarnos más al Padre. ¿Qué otra persona puede definir qué es madurez? Bueno, pues en el contexto, Pablo le habla a los corintios diciéndoles como ustedes, yo tengo que hablarles como a personas, niños en Cristo, o personas pues inmaduras en otras versiones, ¿cierto? Y dice en el versículo 3, ¿por qué les tiene que hablar así? En esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Entonces la madurez es lo contrario a esto, a estar bajo el control de su naturaleza pecaminosa. O sea, pues, aunque aún en el texto no lo he encontrado, considero que es estar bajo el control del Espíritu Santo, que es lo contrario a la naturaleza pecaminosa. Bueno, entonces, ojo, vamos a aterrizar un poco más y qué dice, un Pablo le habla a creyentes y le dice, de manera que yo a ustedes no les puedo hablar de una manera espiritual,
¿Por qué? Porque no me van a entender. ¿Cómo les habla? De una manera carnal. ¿Qué tiene que ver ese tema? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere enseñar a través de Pablo? Porque yo no les puedo hablar, dice, yo no les puedo hablar de algo profundo que no entienden. Necesito que ustedes, ¿por qué? Porque hay algo que ve que definitivamente no representa lo que es vivir en una vida transformada, renovada. Y entonces, ¿por qué es tan importante? La pregunta es, ¿por qué es tan importante la madurez? ¿Por qué Ok, es tan importante la madurez? pues mirando el contexto que usted pone de a dónde va dirigida la carta, que es a los corintios, dónde viven, cómo viven y demás. Entonces uno nota que el ser humano siempre ha vivido en una disputa, siempre ha vivido en una disputa de posiciones, de quién sabe más, de quién sabe menos, de todas estas cosas, ¿cierto? Entonces Pablo le llama la atención. Oye, al final, esa no es la manera de vivir. Y al final del capítulo dice, así que ninguno se gloría en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Yo pienso que no se les podía hablar a ellos maduramente porque su visión era muy plana, muy humana, muy humana. Estaban mirando el que habla bonito, el que tiene poder, muchas cosas diferentes a depender de Dios, a estar unido a Dios, a seguirlo a Él, porque al fin de cuentas nosotros peleamos por lo que es nuestro. Dicen, todos de ustedes y están peleando por lo que es de ustedes. Más bien ponga la mirada en el que es dueño de todo. Entonces es eso, es dependencia absoluta. Bueno, de acuerdo a la pregunta que es la importancia de la madurez. El capítulo del 10 al 15 habla más o menos de eso. Dice, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor puse el fundamento y otro construye sobre él. Pero hay un pero. Dice, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es el Señor Jesucristo. Si alguien construye sobre ese fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, que es lo que dice mi papá, cuanto a quién sabe más o menos, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, sí, pero como quien pasa por el fuego. Entonces, ¿cuál es la importancia de la madurez? Yo pienso que el texto es muy diciente, ¿no? Otra cosa que me llama la atención es en cuanto a la forma en la que se nutre un creyente, ¿no? Porque Pablo claramente dice, yo no les pude dar viandas, comidas perfectamente preparadas, sólidas, sino que me tocó darles leche. Entonces, dice básicamente, ustedes ya deberían estar listos para recibir cierta comida espiritual, pero están embromados, entretenidos en cosas que también está entretenido un impío. Me llama la atención este verso 3 del capítulo que acabamos de leer. Dice, pues aún son inmaduros, mientras haya entre ustedes celos y contiendas. ¿No serán inmaduros? ¿Acaso no se estarán comportando según criterios meramente humanos? Y lo relaciono con Mateo 5:23, que dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve a presentar tu ofrenda. Entonces, me llamaba la atención relacionándolo con todo lo que vienes diciendo de la enseñanza pasada, de que el ser humano tras la caída toma otra forma de ver la vida, entonces se embroma o se enrolla en cosas que no debería estar, ¿sí? Y eso hace que no le permita aplicar
lo que para mí sería la madurez, aplicar lo que ya conoce el Señor todos los domingos en teoría a la vida real. Entonces, muy bonito, entendió que debe amar a todos, pero se da la oportunidad y empieza a señalar, y empieza a decir, ah, no, este no me agrada, entonces no le comparto lo que ya recibí. Y para mí es eso. Sí, Lore. La importancia de la madurez lo veo también en el verso 16, conectando lo que les compartí hace un momento, que Angie acaba de resaltar, y es que en el verso 3, aquí en Reina Valera, lo dice así: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas. Y en Nueva Traducción dice, un momentito, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Entonces, eso muestra la inmadurez, que era lo que Angie acababa de decir, y es que se comportaban como impíos. Y en el verso 16 dice lo contrario: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En Nueva Traducción, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Y esto me deja ver que el mostrar madurez es mostrar que en mi vida habita el Espíritu Santo, en mi mente habita el Espíritu Santo, y vivo de acuerdo a lo que pues el Espíritu Santo me guía, y no mi naturaleza pecaminosa con la que lucho. Bueno, a los corintios y también a mí. Bueno, hay una escritura que dice y que habla prácticamente de lo mismo, y es Hebreos. Dice, si vamos a leer, bueno, desde el capítulo 5:11 dice, hay mucho más que decir sobre este tema, pero no es fácil explicarles a ustedes todo porque les cuesta mucho entender. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros porque ya llevan mucho tiempo en la fe, pero como les cuesta mucho entender y practicar, tienen la necesidad de que alguien les vuelva a enseñar las verdades más elementales de la fe en Dios, es decir, todavía necesitan leche en lugar de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en mensaje de justicia, es como un bebé recién nacido. En cambio, los que han crecido y son maduros espiritualmente comen alimentos sólidos. Son como adultos que han desarrollado por la práctica sus facultades racionales y espirituales y tienen la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso hay que subir de nivel, salir de las enseñanzas elementales y de los principios básicos acerca de la fe y de la enseñanza de Cristo y avanzar hacia la madurez. Los fundamentos ya están establecidos, tales como el cambio de mentalidad para cambiar la forma de vivir y dejar de practicar las obras que conducen a la muerte. La constancia en la fe por identidad, la enseñanza del bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Y con la ayuda de Dios seguiremos practicando todo esto. Pero eso no es todo. Hay que seguir creciendo. Los que una vez fueron iluminados y encarnaron el don de la salvación, bueno, pienso que más o menos hasta ahí. Aunque bueno, esto es como importante, dice, encarnaron el don de la salvación celestial y tuvieron una nueva identidad mediante la obra del Espíritu Santo. Y encarnaron la buena palabra de Dios y tuvieron la capacidad de discernir y profetizar de los poderes del mundo que están por venir y cayeron. Cayeron. Es imposible recuperarlos e invitarlos a que se arrepientan al Hijo de Dios nuevamente. Si en lugar de ayudar a estos que se apartaron de la fe, los crucificamos con críticas y burlas, bueno, creo que esta versión no apoya mucho esto, como dicen Reina Valera, pero según lo que acá se puede ver, es que para alcanzar, pues es lo que me viene esta mañana, como la estatura del varón perfecto, que es el modelo que nosotros tenemos del Señor Jesucristo, pues él no se quedó siendo niño, sino que él alcanzó el punto exacto de madurez según lo que era la obra que él había venido a hacer, y era mostrar o expresar, como tú decías al principio, al Padre, ¿no? Que es el pensamiento correcto, que es la sabiduría perfecta, bueno, en fin. Entonces, pues creo que
es eso. Y ahí dice que para discernir entre lo bueno y lo malo, y creo que pues esto lleva mucha más profundidad. Lo tremendo de Pablo es que lleva, o sea, cuando yo leo esta verdad de Dios, esta carta, Pablo me invita es venga, piense, razone qué es lo que usted está entendiendo, cómo está viviendo, cómo está entendiendo esta verdad de Dios, ¿sí? Porque ese hombre lo lleva a uno no es una vaciada, no es un regaño, pero venga, ¿usted en qué vive? ¿En qué naturaleza está viviendo? ¿Quién es usted realmente? ¿En él o estás todavía en lo mismo? Entonces lleva a ese hilo, lo lleva y lo conduce nuevamente a entender quiénes somos en el Señor. Yo ya estoy completo en Él, entonces porque si estoy completo, no puedo mostrar realmente esa realidad con la que Dios me viene enseñando desde el principio, esa unidad. Entonces, Pablo empieza a aterrizar, no es emocional lo que habla Pablo, no es en sus fuerzas, sino bajo el discernimiento de lo que el Señor le ha enseñado a él. Entonces, ¿cómo podemos definir qué es la palabra espiritual y qué es la palabra carnal? ¿Cómo lo podría usted definir? Como el deseo de Dios y el deseo del hombre. Sencillo. Entonces, empieza uno a ver tantas cosas que las quiero dejar ya a lo último y quiero terminar con las preguntas que ya vamos a terminar sobre las preguntas. Pero, ¿por qué? ¿Para qué da Dios el crecimiento y cómo da Dios ese crecimiento a través de lo que venimos entendiendo? Vuelvo y pregunto, ¿para qué da Dios el crecimiento? Dios ese crecimiento, ¿para qué yo lo tengo que ver y entrar y dedicarle tiempo? ¿Para qué? ¿Y cómo da Dios ese crecimiento? ¿Cómo lo da? Pues yo veo un proceso dentro de todo el capítulo 3, porque veo que él dice que primero le hablan como niños, ¿cierto? Que la comida de ellos era la leche, porque no se le podía dar otro tipo de comida. Pero ¿por qué les dice eso? Por sus acciones, según el versículo 3, porque ellos peleaban, habían peleas y todo eso, pero ¿por qué eran esas peleas o esas acciones que habían ahí? Porque no había una unidad, porque unos se iban para un líder y otros para otro líder. Entonces no había allí unidad en todo lo que estaba diciendo Pablo. Entonces, Pablo dentro de esa carta dice, mire, esos líderes que ustedes se quieren ir para un lado y para otro son lo mismo. Ellos trabajan en el mismo rol, ni uno es más grande, ni uno es más pequeño. Y en el versículo 7 dice, mire, de todo esto, el autor es Dios. Todo esto es el autor, el Dios. Y aparte de eso, ese trabajo que hacen esos líderes, ese trabajo no es en vano. Entonces, ¿para qué Dios me da ese crecimiento? Para que el trabajo que yo vaya a hacer no sea en vano. Él va a dar ese fruto. ¿Y cómo me lo da? Cuando yo empiece a vivir cada proceso y cada etapa. Si yo entiendo que estoy siendo niño y estoy recibiendo leche, tengo que aprender a disfrutar esa leche para que cuando vaya a comer algo más gruesito, también lo pueda disfrutar y también lo pueda compartir con otros. Entonces es como aprender a vivir cada proceso. Esto creo que es algo inmenso. Estoy meditando un poco en todo lo que se ha venido hablando y creo que llegan a la mente de todos muchas cosas y en particular en este caso quiero intentar, ojalá, poder transmitir lo que pienso. Creo que aquí netamente hablamos de identidad, claramente, de entender quién soy y cómo Dios nos ha venido enseñando todos estos años esa identidad. Porque precisamente aquí en esta carta el predicador dice, yo no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, ¿cierto? Entonces ahí se muestra una división porque realmente no podían hacerlo, no iban a entender, no lo podían hacer. Entonces eso me transporta a Génesis, lo que como empezamos hace 8 días,
cuando el hombre queda separado y muere, queda en una condición que no iba a poder entender las cosas, ¿cierto? Después, claramente, viene el Señor Jesús y vuelve a crear esa unidad para que yo pueda volver a entender y a comprender todo lo que Dios me quiere enseñar, ¿cierto? Y poder ir alcanzando madurez, lo que hablas, Alex, que ya, si nos ponemos a analizar toda la palabra, siempre Dios utilizó las gráficas, las metáforas, cosas físicas que me enseñan lo espiritual, la madurez, pero de ahí la importancia. Entonces me pregunto yo, ¿es importante profundizar en los temas? ¿Es importante, eh, es importante esa madurez? Entonces ahí es donde siempre tengo que ir a mirar todas las cosas que Dios hizo físicas para poder aprender lo espiritual, porque esto es un tema netamente espiritual, ¿sí? Entonces, por eso es que hay tanta división, por eso lo decía acá, yo no les puedo hablar de temas espirituales porque no lo van a entender. ¿Por qué? Porque él veía que entre ellos todavía había celos, quién era mejor, quién era peor. Es diferente a lo que había antes o es diferente a lo que hay ahora, de que, por ejemplo, el pueblo judío siempre juzgaron y decían, es que él sabe más, ellos son los sabios, ellos tienen la sabiduría. Es diferente ahora, pero cuando yo veo o me veo en ese fundamento, en el Señor Jesús, que ya soy uno con Él, mi vida tiene que cambiar. Ahora sí puedo comprender que ya no va o que ya no depende de lo que yo haga o diga. Claro, acá mismo lo dice, cada quien mire cómo edifica, pero es su responsabilidad alcanzar esa madurez, investigar, aprender, preguntarle a Dios y realmente no tener como ese Dios que siempre lo hemos dicho acá, hablo por mí, ¿sí? De decir, es que Dios es mágico y algún día me va a decir o me va a explicar, pero realmente yo le pregunto a Él, realmente lo puedo escuchar, ¿cómo lo escucho, cierto? Entonces, si vamos a otro ejemplo muy claro, era el templo. El templo estaba separado, los hombres crearon un templo creían que era un lugar. Y por eso ahí dice, usted puede poner oro, puede poner piedras, puede hacer lo que usted quiera. Pero ahora ustedes son el templo, porque el Señor Jesús quitó esa división, ¿cierto? Volvió a tener esa unidad y ahora en nosotros vive el Espíritu Santo. No lo dice acá claramente, dice, ¿cuál es? El 16, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Sois el templo de Dios y el Espíritu mora en vosotros. Entonces, claramente yo veo esto como la identidad de poder saber y entender quién soy y de poder llevar o poder ir comprendiendo esas cosas que pasaban en esta historia de la vida y de la palabra y de decir, el Señor siempre usó tantas gráficas, tantas cosas, pero si yo no empiezo a mirar detalladamente esas gráficas y a escudriñarlas y profundamente, pues no voy a poder entender lo espiritual, ¿cierto? Que es lo que realmente Dios me quiere enseñar, ese alimento sólido, porque volvemos a lo mismo, si yo me pongo a mirar la historia de lo que hemos venido hablando últimamente, del hijo pródigo, pues sí, veo que era un muchacho que se fue de su casa y tal, y volvió y el padre lo estaba esperando, pero ¿qué me quiere enseñar Dios con esa historia? ¿Sí? Entonces yo lo veo de esa manera y creo que es muy grande el fundamento y lo que hay en este capítulo y la importancia de realmente poder hoy en día decir, creo que debo alcanzar madurez, empezar a reconocer en qué voy de ese proceso, como decía Milenita, porque claramente todos son procesos. ¿Cómo lo puedo entender? ¿Qué me hace falta por mejorar? Pero siempre mirando el fundamento, porque acá lo dice, el fundamento
es Jesucristo, ya está puesto, pero de ahí para allá, cada uno le corresponde. Gracias, hermana, así es. Pues sabemos que nos lleva a Dios en un proceso, ¿cierto? Pero Pablo dice, bueno, a veces nos detenemos en esos procesos, a veces como que nos acostumbramos solo a beber leche y como que está haciendo entender, venga, se quedó en lo básico, pero no entendió lo que es la vida de Dios. Entonces nos enseña eso, o sea, nos dice, os di a beber leche. Primero les enseñé lo vital, lo que alimenta, lo que nutre, ¿sí? Pero también les enseñé que podían ir a través de alguien que construye, que no soy yo, que construye esa verdad para que puedan ir a ese proceso y comer también lo sólido. ¿Qué alimento escojo yo? Pues ellos siguen comiendo el alimento de separado porque muestra contiendas, disensiones, todo lo que el hombre muestra cuando está separado y no alineado a Dios. Entonces, esto nos lleva realmente, venga, revísense y revisémonos en si vivimos una realidad en la que ya está consumado, que vivimos en una victoria, porque seguimos pensando que estamos derrotados y no estamos derrotados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros que no podemos vivir esa realidad ni expresar esa realidad de Dios? Porque estamos para multiplicar, ¿qué? Mi pensamiento, ¿no? Esa misma realidad en la que Pablo me dice, coman. ¿Y qué pasa cuando uno sigue comiendo leche, 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 leche? Llegará un momento en que algo pasará en mi parte digestiva y me empezará como a caerme como mal. Venga, yo necesito. Entonces él lo lleva a uno a una situación de aterrizarnos realmente. ¿Dónde estoy yo en él? Por eso hago preguntas porque, hermano, yo aprendí de unos hermanos en la fe que me están enseñando, cojo un texto y empiece a preguntarle. Pero pregunte para qué, para que usted se ubique quién es usted en el Señor, en esa realidad en la que estamos, que ya no vivimos bajo tristeza, que ya no vivimos bajo lo que dicen los demás, que ya no vivimos bajo depresión ni temor, ya no hay necesidad de pensar o creer pensar que yo soy un animal cuando Dios me pone para expresar esa realidad de Dios. A veces nos vamos a una depresión que no, yo voy a quitar la vida, pero ¿cómo se va a quitar la vida si es que es la vida la que Dios te dio? Y a veces definimos y nos queremos comparar a yo tengo el carro tal, la casa tal, uy, los Reebok tal, pero venga, ¿dónde me defino yo lo que soy en el Señor? ¿Dónde está mi vida realmente? ¿Dónde está mi paz? ¿Dónde está mi confianza? En eso es lo que Dios está diciendo. Y tanto que coloca unas piedras preciosas, venga, ¿qué es lo que permanece y lo que realmente se va a consumir? Pues te está diciendo, ven, es que lo que permanece es estable, es verdadero, edifica, produce fruto. Muestras ese amor, ese gozo, esa plenitud de Él. Pero si sigues edificando a tu manera, eso se va a consumir así. Y sí, nosotros somos servidores, dice Pablo. Y sí, Pablo, yo riego, dice acá en la enseñanza, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, o sea, lo aterriza, es que, hermano, la gloria no es para mí porque es que yo no tengo nada, yo vivo y como de ese mismo alimento que el Señor Jesucristo, de ese mismo pan, de esa misma verdad. Y dice, Él es el que da el crecimiento, pero no me hizo como un robot, no me hizo como un autómata, me hizo como un ser con sistema nervioso, con un corazón de carne nuevo, renovado en Él, con una mente. Y para yo ir y entender, vivir lo que Dios me da. Ya está puesto en la mesa, vivimos una victoria, pero veo esa victoria, me alimento de esa victoria, o empieza una situación, nos llega el arriendo y no tengo plata y empiezo a temblar, como temblaba yo.
O mi hija se me enfermó y empiezo a temblar. ¿Cómo estoy edificando mi casa? ¿Cómo edifico, yo como mi alimento y de ese alimento, pues le doy a mi esposa también? Y invito a mi esposa, porque es que ese cuidar, ese señoré está hablando, no, está hablando de un gobierno, pero ¿de un gobierno de qué? Es para cuidar, no es para enseñorear, digo, no es para someter, no es para maltratar, es para qué, para yo cuidar a través de lo que Dios me enseña. Y yo he aprendido a través de un niño, de varios niños, donde son página en blanco, que estoy comiendo yo para darle a ese niño que está en página blanco y que está, debo enseñarle, ¿qué es lo que le debo enseñar? Para que no sienta que está solo, para que no sienta que tiene miedo, para que sienta que realmente hay unos padres donde él no sienta lo que algún momento sentimos nosotros. Esa falta de padre, esa huarfandad. Entonces, esto es, Pablo dice, venga, pongámonos serios. Y crezcamos en esa verdad. Dice, hermano, ¿por qué tiene el que se compara? Es porque está mirando donde no es. Entonces empieza a uno a ver cosas tan impresionantes, donde día a día me empieza a aterrizar en esa verdad de Dios. ¿Cómo estoy utilizando mi cuerpo? Que Pablo dice es que ustedes son templos, su cuerpo es templo. Ahí habita lo incorruptible. ¿Qué estaría haciendo ese hermano en ese momento? ¿Cómo estaba usando su cuerpo para que le recuerde Pablo, venga? Porque es que usamos nuestro cuerpo para cosas que no son creadas. No es para pelear, no es para dañar, no es para destruir, no es para creerme más, es para saber que ahí puedo reflejar el amor de Dios. Y ahí se ve cuando aprendo. Y ahí pueden ver, ve, este hermano ya lo veo diferente. Ve, este hermano maneja una situación, ya no se mueve sobre la ira, ya no se mueve sobre el desespero, ya no se mueve sobre sobre sus impulsos, sino vive en él. O sea que viene aprendiendo. Por ejemplo, vimos una historia, le colocamos un final. ¿Ustedes creen que ese es el final que es increíble, un final donde Dios nos da a través de nuestro Señor Jesucristo? Pero ¿cuál es el final? Pues hermano, el final es el que dice Romanos 8:19, para que la iglesia manifieste ese cuerpo, esa realidad en la que come. Manifieste a quién, al Hijo del Hombre, multiplicado ahí, comiendo nosotros ahí, reflejando ese amor, esa paz, ese gozo, metiéndonos un poco más y no nombrar por nombrar ciertas palabras, sino involucrarme en esa verdad de Dios. Tanto que dice un hermano que me lee Primera de Juan, para ver esa realidad en la que Juan vive, que me parece increíble, no la había notado, pero Primera de Juan 1, pero versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, mire el énfasis y lo vamos a hacer con el énfasis que hemos venido aprendiendo, porque a veces pensamos que es un regaño, pero no, miremos realmente con ese anhelo, con eso que dice Dios. Y dice Juan, porque la vida fue manifestada, porque la vida, esto es lo que esto es lo que yo vi, esto es lo que me fue manifestada a mí, esto fue lo que me restauró a mí, esto fue lo que me dio identidad a mí, dice Juan, y la hemos visto. O sea que él no está hablando de que yo sí, claro, lo conocí, pero ahora la veo y testifico y os anuncio la vida eterna. O sea que, ¿qué es la vida? Tanto que el Señor Jesús dice, y la vida eterna es 2 puntos, que te conozcan a ti y al que tú enviaste. Y de ahí debo de entrar, de ahí debo de seguir y de enseñar,
porque estamos para multiplicar esa misma verdad de Dios. Y necesitamos aprender de esa verdad de Dios. Y algo impresionante que dice Pablo, que lo dijo mi hermano Giovanni, que es para mí brutal, en 1 Corintios 3. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Todo es vuestro. No se gloríe, vean lo que es lo real, es vuestro, pero también dice, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, hermano. Viva lo que ya Dios le dio, hermano. Disfrutemos de esa vida en el Señor y gocémonos en ese mismo cuerpo, en esa misma verdad. Y dice, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Ustedes pertenecen, pero vivan como con ese que creen que es. Y es algo que empieza uno a entender y decir, ve, tremendo Dios. Y es tan tremendo que debo de seguir viviendo esa verdad. Que no es que lo que yo como, que no sea comiendo celos, comiendo miedo, contiendas y disensiones. ¿De qué me estoy alimentando yo? ¿De qué estoy recibiendo en mi mente? Y muestro otra cosa, porque no es lo que Dios quiere. Y les tengo un regalo para cerrar y orar, pero primero, ¿qué ha podido entender? Y hice varias preguntas cortas para que podamos seguir preguntándonos sobre ese texto, sigamos estudiando sobre ese texto, sigamos reconociendo, miren hermanos, ustedes no saben el bien que Dios me ha dado a través de mis hermanos, a través de un pecocito que a veces me da, pero que yo a veces digo, oiga, tiene razón ese hermano. Una hermana que también me hace preguntas y me dice, venga, es que yo no le voy a dejar todo facilito, vaya y mire, hermano. Y me da una rabia, me voy como niño regañado, pero de verdad, ¿cómo me ha ayudado esa verdad? ¿Cómo ayuda el cuerpo cuando el cuerpo empieza a madurar en esa realidad? Que tenemos que aprender, claro, y no aprender de nosotros mismos, de aprender de eso, alinearnos a lo que Dios nos dio. Tenemos un espíritu para entender, un corazón para comprender las virtudes en los que somos. Bueno, no, es que estaba acá pensando un poco en todo lo que se ha dicho y en las preguntas, y entonces pensaba un poco en lo que estaba diciendo Pablo, ¿sí? Porque pues él dice lo siguiente, permítame, yo lo leo pues porque me parece que es mejor literal. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, como a niños. Entonces ahí ya me indica que está clasificando, ¿cierto? Como que hay dos grupos, porque además los pone en espirituales y luego en carnales. Y también habla de que les dio un alimento. Pero me llama la atención que dice no pude, no era que no quisiera, ¿sí? Él sí quería darles otro alimento, pero dice no pude, ¿sí? No pude, es algo muy importante. Y entonces dice, pero les dio a beber leche. ¿Qué más podía hacer? Y no vianda, ¿sí? Pero me impresiona lo que dice acá después del punto y coma, dice, porque aún no erais capaces. Uno cuando dice aún, porque uno utiliza esa expresión, pero es que aún no te vi así, aún. ¿Yo qué estoy diciendo cuando digo aún no eres como yo pensaría que deberías estar? ¿Que ya terminó? No. Ese aún era vamos en camino, vamos para allá, o falta. Aún no estás como deberías, ¿cierto? Entonces, estaba pensando... ¿Perdón? Hay continuidad. Exacto, que no es una cuestión que se acabó y ya, pues listo, vine a traerle esta palabra y nos vemos, porque no, ustedes se quedaron chiquitos, los bebés, no,
Dijo, aún. Eso quiere decir que Pablo tenía esperanza. Eso quiere decir que ahí no había terminado la cosa. Que no era, por supuesto, lo que debería estar pasando, que faltaba. Y entonces pensaba yo en algo, porque se ha hecho muchas preguntas, y pensaba un poco en que, bueno, se está alcanzando madurez, pero ¿qué es madurez? ¿Sí? Porque uno cuando piensa en eso, ¿qué es madurez o qué es lo que se busca? ¿Por qué alcanzar la madurez? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Entonces, si ustedes piensan en un fruto, la madurez del fruto, ¿qué significa con eso? O sea, ¿qué es lo que quiere decir Pablo o por qué la escritura nos lleva en un proceso hacia dónde va? ¿Sí? Entonces, sería muy importante pensar un poquitín en qué es estar maduro. ¿Cuál es la idea? Si usted ve, no sé, la naranja en el árbol y usted va y la arranca al otro día que brotó, ¿qué pasa? Pues claramente no la podemos comer. Pero igual, si se pasó de la raya y vamos a comernos el frutico, ¿qué pasaría allí? Estaría seguramente lleno de gusanos o ya sabe raro, yo qué sé, o tal vez se cae el árbol. Les pareciera que todo tiene un tiempo. Y la madurez, estaba pensando que es un estado que refleja o tiene que reflejar ya una estabilidad, tanto en la parte física, emocional, espiritual y demás. Pero claramente, ¿perdón? Un punto de equilibrio. Exactamente, un punto de equilibrio. Entonces pensaba en que Pablo era muy observador y dice, pero yo en cambio vi entre ustedes celos, contiendas, disensiones, hacen esto, hace aquello. Era muy evidente lo que pasaba para que él pudiera decir a esta gente no se les puede hablar como se debiera. Entonces dice no, pues estas personas de aquí no han entendido. Y luego les pregunta por qué es importante la madurez. Y ahí es donde yo quisiera decir, pues que definitivamente, si no hubiera desarrollo y si nos quedáramos chiquitos, pues sería algo definitivamente contra naturaleza, porque es que el crecimiento, queda el crecimiento de un chiquitín. El alimento. El alimento, claramente el alimento. Ahora, si yo detengo el crecimiento, es decir, y no hay algo que sea pertinente para su etapa de desarrollo, pues se va a quedar pequeño y claramente va a tener retrasos y que van a ser evidentes, por lo cual se necesita un alimento adecuado para cada etapa. Eso significa que definitivamente, pues me afirma más bien que todo en el Señor es mucho más natural de lo que uno se alcance a imaginar y todo está relacionado con los procesos, que no es que hoy me acosté y mañana me levanto, sino que siendo otra cosa, sino que todo lleva un proceso y por eso la pregunta tan extraordinaria donde dice, bueno, sí, usted siembra el otro día, pero aquí el que da el crecimiento es Dios, ¿sí? Porque ese crecimiento no lo entiende nadie. Usted simplemente le da de comer a sus hijos, acuéstese a dormir y nos vemos al otro día o a los 3 meses, a los 5 al año. Oiga, ¿usted cómo ha crecido? ¿Usted cómo se...? Pero uno no notó, ¿cierto? No se nota, no es como que uno dice, uy, se amaneció con 1 centímetro más. No, realmente creo que uno lo va notando cuando vuelve y mira, oiga, no me había fijado, pero, uy, ya me alcanzó, ¿no? ¿Cómo va creciendo? Era altísimo. En fin, así es de que pensaría yo que es muy interesante, muy importante observar, pues esta carta, como decía Pipe, desde algo muy, muy impresionante, porque Pablo no les quería dar una vaciada porque estaban agarrados ahí, sino les estaba haciendo un llamado de esperanza. Más allá de un regaño era, aún ustedes, pues, están chiquitos, sí, pero el niño no se queda chiquito. Les estaba diciendo, tienen que cambiar el alimento. Entonces preguntaría yo, ¿será que es importante el alimento? ¿Será que es importante comer vianda?
o solo nos quedamos con la lechecita, para que no duela tanto, ay, para que no me indigeste, es que no entendí. Pues si no entendió, dijéralo, ¿sí? Pero se necesita. Si no se le da carnecita al niño, no alcanza. Dice uno en el gremio equino, no da la alzada. Así es de que creo que esto es un llamado no a la, digamos, no al, como a decir, estamos, no, pues lo peor, sino que en verdad, para mí esas palabras son supremamente esperanzadoras. Es un llamado más a pensar en el tipo de alimento que necesitamos para un justo desarrollo, un justo crecimiento, donde se supone vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto, que diríamos, ahí está el clímax de la madurez. ¿Y para qué ser maduro entonces? Dejo esa preguntita. Quisiera también aportar un poquito en que Pablo se cree una buena madre que alimenta bien a su hijo, para usar una metáfora, ¿cierto? Lo está alimentando bien. Pero, o sea, que él sabe alimentar a sus hijos bien. Pero resulta de que parece que en esta comunidad parece que hay varios tipos de alimentos que están recibiendo estos niños que no los están nutriendo como debe ser. Entonces, por eso hay ese tipo de problemas, de que él diga, dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como, dice, os de abrirme leche y no vianda, porque aún no son capaces, ni son capaces todavía. Entonces, eso quiere decir que sí, pueden ser capaces si, en este caso, ese bebé quiere un buen alimento. Quiere, es que ahí es donde entra nuestra responsabilidad real. Quiere. Pues no son capaces todavía por todo el aprieto que están viviendo, por todas las cosas que están viviendo, porque todo el alimento que están recibiendo de afuera los está afectando, ¿cierto? No para bien, sino para no dejarlos crecer. Entonces, la escritura dice, pero si usted se humilla, dice primera de Pedro, dice, humille usted bajo la poderosa mano de Dios. Si se humilla bajo la poderosa mano de Dios, Él los va a exaltar cuando sea tiempo. Cuando sea tiempo, el proceso, el crecimiento, el árbol bien abonado, bien regado, va a tener el crecimiento que tiene que tener en el tiempo que Dios va a dar el crecimiento. Pero nosotros no podemos esperar a que las cosas pasen como mágicamente, sin acercarnos a la escritura, sin tener oración, sin tener comunión con Dios, sin el estudio de la palabra. Y quiero resaltar esta mañana algo para terminar, y es, Sin Muros y Puertas Abiertas abrió un número 2 para subir todas las enseñanzas. Tiene el propósito de que todo el mundo los vea, pero esta mañana lo veo mucho más allá que eso. Es que a nosotros se nos olvidan cosas. Cuando uno escucha y ve las enseñanzas, Dios mío, esto está ahí, esto se dijo, esto se habló, y pudiera decirles casi con seguridad que lo que vimos hace 5 años se está repitiendo hoy, que vimos hace 4 se está repitiendo, que vimos hace 3 se repite, porque pues la escritura tiene la misma figura, la misma cosa, y sigue enseñando, y nosotros no nos acercamos a ella. Entonces, queremos ser maduros espiritualmente hablando, queremos poner el fundamento que necesita para poder tener conversaciones no carnales, sino sabias, que nos hablen como a personas entendidas, que el Señor nos hable como a personas entendidas que ya pudieron ponerle fundamento a su vida. Necesitamos hacerlo, necesitamos humillarnos al Señor, y Él nos va a exaltar, Él nos va a exaltar. Necesitamos hacerlo, y pues yo doy gracias a Dios por todo lo que cada uno aporta. Perdón, yo un momentico antes de que continúen, es que me parece importante que cuando Pablo dice, yo quería hablarles a ustedes como espirituales. Entonces ese término espiritual a veces nosotros lo usamos y decimos, no, pues que nosotros somos espirituales, pero creo que en realidad a veces uno como que muy ligero no está entendiendo qué significa ser espiritual, porque claramente Pablo está diciendo, un espiritual es un maduro, ¿sí? Entonces no es lo mismo como cuando yo le hablo a un carnal,
¿cierto? O a un inmaduro. Entonces, ese espiritual a veces pensamos que es porque está levitando, porque está, no sé, o pasó por un ayuno, porque está utilizando términos muy X, Y o Z, y pues en realidad si observamos, Pablo lo que estaba diciendo es, definitivamente hay dos grupos, o hay uno que es carnal y hay uno que es espiritual, pero ustedes están actuando todavía como si no hubieran pasado del reino de las tinieblas a la luz. Bueno, ahora sí, lo primero que dijo Jenny me da paso para decir lo siguiente, es que siempre me ha llamado mucho la atención cómo el crecimiento y la fisiología hablan de Dios y de lo que quiere con nosotros. Y yo lo he dicho en otras reuniones, pero me parece tan especial, por ejemplo, ver en cuanto al alimento, cómo la leche materna va cambiando de propiedades según lo que necesita el bebecito. Incluso bebés que nacen prematuros, la leche va cambiando sus propiedades de grasa, proteína, carbohidrato, vitaminas. A lo largo de las semanas ya va teniendo ciertas características diferentes, incluso visuales. Pero me llamaba la atención también pensar que desde la parte física, uno no nace con un diente, ni nace con dientes, sino que eso se va dando a medida de que ya se está listo para alimentos sólidos y diferentes. Entonces, en base a eso, me parece importante, conociendo el corazón del Padre, que más allá de que Pablo tuviera esta intención de llamarle la atención a los corintios, no verlo como un repelo, porque el Señor no quiere destruirnos o pasar por encima de lo que aún en este momento no entendemos, de lo que aún no hemos creído, de lo que en este momento hayamos logrado mostrar o no, porque es importante, sí, pues dar a conocer, pero como parte de un producto del proceso que se ha venido hablando, no de velocidad, porque él ahí dice, como decía Jenny, aún, sino tampoco como de comparación de, este hermano sí, sino de parte de la diligencia. Entonces pensaría que el foco no debería estar hacia la culpa, porque claramente se acerca una persona y va a pensar las exigencias son muchas y eso puede causar o desánimo o se apartan o incluso frustración, sino que hay una invitación, por el contrario, siempre hacia él mismo, pero en amor, y eso debe resultar siempre en libertad. Y es un llamado, por supuesto, a reconocer dónde estamos, porque esa ha sido la pregunta desde Adán, ¿dónde estás tú? Pero entendiendo que el enfoque no es me frustro donde estoy, sino soy tu templo y estoy llena, o sea, estoy hecha para ser llena de ti. Y esto entendiendo que lo hace en amor y en respeto hacia cada una de las personas, hacia la persona que consideramos el más pequeñito, incluso uno mismo, porque él jamás va a quebrantar nuestra voluntad. Entonces quería decir eso. Estaba pensando en cómo definir el término madurez y contextualizarlo de acuerdo al capítulo principal que habíamos leído. Entonces, pues, comparando lo natural con lo espiritual, en lo natural, pues, si tomamos un fruto cualquiera, un tomate, una naranja, mm, yo como que definiría madurez como el estado en el que ese algo, ese fruto, ha alcanzado su máximo desarrollo, en el cual todas sus características y propiedades están como aptas para brindar su máximo provecho. Entonces, cuando en un fruto, cuando el fruto está maduro, es cuando puede brindar los mejores nutrientes a la persona que lo consuma. Si se toma antes, seguramente o no va a tener los nutrientes desarrollados que brinden el mayor provecho o puede causar también un daño. Eh, pero también si ese fruto cuando está maduro no se usa, no se consume en ese momento, el fruto se pasa, el fruto se empieza a viejar hasta llegar a podrirse el fruto, si ese fruto no se usa. Entonces, en lo espiritual pienso que sucede también
también igual, o sea, estamos en un proceso de desarrollo para alcanzar eh, todas las características que Dios quiere de nosotros, hasta llegar al nivel y a la estatura de Jesucristo. Y, y bueno, si no usamos esas características que vamos desarrollando, esas potencialidades que Dios nos va enseñando, esa identidad que vamos aprendiendo que tenemos, pues se va atrofiando si no las ponemos en práctica y seguramente pues como el fruto pues van a morir mientras no las usemos, van a estar muertas mientras no las estemos usando. Entonces, eh, la pregunta que hacía Jenny, ¿para qué la madurez? Pues yo pienso que es eso, para que las características estén aptas para dar el mejor provecho y para usarlas para beneficio pues de nosotros mismos y también de otras personas. Entonces quería compartir eso. Es una enseñanza tremenda, como decía Felipe, es grande. O sea, estoy así como un poquito temblando, porque no creo solamente que sea para esta comunidad, o sea, este mensaje es muy propicio para el tiempo en el que está la iglesia en este momento y es una iglesia totalmente dividida, totalmente absorbida en esa naturaleza pecaminosa, como lo dice ahí, o en ese control del pecado, como lo describe Pablo, que ya voy a explicarlo como el Señor me lo habló a mí en este día. Y veo, antes de decirles, veo un Dios increíble que desea que nos desarrollemos en Él, que no estemos ahí siempre en lo mismo, sino que podamos ver como Él ve, que podamos entender como Él entiende, que como decía Angie, no podemos masticar solamente con las encías, tienen que crecer nuestros dientes, nuestros huesos se tienen que estirar para el óptimo desarrollo, ¿no? de nuestra vida y nuestro cuerpo aquí en la tierra. Entonces conecto con Génesis y independizarse de Dios, que fue lo que pasó allá. No solo sucedió pues en ese momento, sino es el retrato de la humanidad. Y bueno, de la iglesia, que es lo que está diciendo Pablo. Además de eso, Dios promete allá en Génesis, hace una promesa de restaurar la relación, de que, bueno, deseamos como humanos estar independientes, hacerlo a nuestra manera, pero Dios dice, hay un mejor camino y es el en el que vamos juntos. Y de hecho, Pablo lo dice aquí en el capítulo 1, versículo 30, dice, de Primera de Corintios, Dios, lo leo en Nueva Traducción Viviente, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús, ya los unió. Hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, ya somos justos ante Dios, le está diciendo Pablo a los Corintios. Nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Entonces Él está diciendo, Dios los unió a ustedes con Cristo. O sea, cumplió su promesa allá del Génesis. Cristo nos hizo justos ante Dios. Ya hay reconciliación. Nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Ya no hay pecado que nos pudiera controlar, ¿cierto? Entonces, allá en el capítulo 2, versículo 6, dice, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, si hablo con la palabra de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados, la sabiduría, aclara, no, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Y en el versículo 12 de ese mismo capítulo 2, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado.
Entonces Pablo les está dando el panorama para ya llegar al capítulo 3 y les está diciendo, ya somos en Él, ya nos reconcilió, ya no vivimos bajo el pecado. La obra del Espíritu ya está en nosotros, ya podemos entender como creyentes maduros. De hecho, en el verso 16 les dice al final, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Y esa para mí es una palabra o una frase clave, la mente de Cristo. Y en el 2.14 les dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Entonces, si ya tenemos la mente de Cristo, si ya estamos reconciliados, si ya nos unió, ya somos justos ante Dios, si ya no vivimos bajo el pecado, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Capítulo 3, ¿qué es lo que estamos hablando hoy? Y para mí es una cuestión de mentalidad. Y esto se relaciona mucho como al pueblo de Israel allá en Egipto, que ya estaban libres, ya estaban en camino a la promesa que Dios les había hecho, pero su mente deseaba volver allá a Egipto. Y aquí Él les dice en el 3.3, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Es cierto que la humanidad se separó del Señor, ¿cierto? Al querer pues ser independiente y entra bajo maldición o bajo una naturaleza pecaminosa. Pero aquí Pablo no les está diciendo, ustedes todavía están bajo maldición. Ya les contó todo lo que el Señor hizo, lo que Él cumplió. Pero les dice como si siguieran allí, como si su mente todavía estuviera allí. Y bueno, para cortar, porque ya me alargué mucho, en el verso 6 del 3 dice, yo planté la semilla en sus corazones, Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Y aquí está el secreto, es Dios quien la hace crecer en nosotros. Esa mentalidad, esa obra del Espíritu Santo, es Dios quien la hace crecer. Ahora, ¿pero cómo? ¿Cómo la hace crecer? Y en el versículo 10 del 3 dice, por la gracia de Dios, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción, ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto al que ya tenemos, que es Jesucristo. Y ahí está. Entonces, el Señor me habla claro, ya hizo la obra, ya me justificó, ya me liberó del pecado, pero hay que trabajar como Pablo lo está diciendo, porque hacer una obra es trabajar, construir, edificar es trabajar, cimentar algo es trabajar. ¿En qué tengo que trabajar? Pues en mi relación con el Señor, en creer en esa obra, en ese trabajo que Él hizo, porque parece que me está diciendo que yo sigo allí, viviendo en peleas, en celos, dividida, y como les decía, a la iglesia en el mundo, ¿qué está pasando? Que seguimos allí cuando Él ya hizo todo esto. Y pues para finalizar, Él va a dar el crecimiento a medida que construyo, va a dar el crecimiento, Él. La obra del Espíritu Santo en mí. Aquí me emociono cuando ese cuerpo que vive en esa unidad hablamos y expresamos esa misma verdad. Me goza cuando el oído habla a la mano y la mano habla a la pierna y la pierna habla a esa mano y vivimos en esa misma unidad. Esto, y tiene algo razón mi hermana, no es un repelo, como dice mi hermana Angisita, no es un repelo, es una de ir. ¿Qué es lo que Dios día a día me tiene para mí? ¿Quién soy realmente? Y lo que yo aquí diga más, pues nos alargará y vamos a leer Salmo 1 hasta el 3 y vamos a
a leerlo en lo que vivimos, en lo que somos, en lo que venimos creyendo y creemos en la vida de Dios. Y dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, está su placer. Usted se nutre ahí. Y en su ley medita de día y de noche. Meditemos de día y de noche. ¿Y qué dice? Si haces eso, hermano, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando nos comemos de ese pan y nos alimentamos de ese hijo. Mire, algo tan impresionante que un niño de 12 años dijo, me es necesario estar, y le llama al padre negocio, en los negocios de mi padre, y le pone énfasis, negocio, ese es mi negocio. Un niño de 12 que debería estar jugando carros y yéndose al río, comiendo frutas, haciendo otras cosas, y él le da la prioridad y dice, esto me es necesario. Qué tan impresionante es que un niño de 12 años, qué trabajo fue el que hizo María y José para visible que él pudiera decir, me es necesario estar. Y llamó a ese padre, y es mi negocio. Entonces yo digo, wow, hermano, impresionante. Y cerramos y Dios me los bendiga. Muchas gracias.